Puede una sola decisión en un bar anónimo cambiar el destino de un barrio entero. En el barrio de San Lorenzo, en las afueras polvorientas de Valencia, donde el olor a azahar se mezcla con el humo industrial y el eco lejano de las tracas, esa pregunta flotaba en el aire denso del verano. Las fachadas desconchadas de los edificios contaban historias de tiempos mejores, pero la vida bullía en las calles estrechas, en el griterío de los niños jugando al fútbol y en el aroma reconfortante que emanaba de Casa Carmen, el bar de tapas y casa de comidas de doña Carmen López. Era el corazón palpitante del barrio, un refugio de normalidad en un entorno que sentía la sombra creciente de los lobos de acero. El rugido de sus motocicletas era una banda sonora no deseada, una promesa de problemas que nadie quería, pero que todos esperaban. Y en el centro de esa telaraña de miedo y costumbre estaba Javier el Martillo Roca, un hombre cuyo apodo precedía a su reputación. Isabela Isa Montero observaba el barrio desde la ventana climatizada de su impecable oficina en el centro financiero de Valencia. Su consultora de seguridad y gestión de riesgos, Montero Solutions, era un oasis de orden y tecnología punta, un mundo aparte del caos latente de San Lorenzo. Isa, con su traje de chaqueta perfectamente cortado y su mirada analítica, representaba todo lo que el Martillo no era. Control en lugar de fuerza bruta, estrategia en lugar de intimidación. Había dejado atrás una prometedora carrera como fiscal especializada en crimen económico, hastiada de la lentitud del sistema y marcada por un caso que le dejó una fina cicatriz casi invisible cerca de la sien. Ahora aplicaba su inteligencia a proteger los activos de corporaciones, pero una parte de ella seguía conectada a la cruda realidad de las calles, una realidad que estaba a punto de invadir su mundo ordenado. Un proveedor clave de uno de sus clientes más importantes operaba desde San Lorenzo, y las visitas cada vez más frecuentes de los lobos empezaban a ser un riesgo calculado en sus informes. Pero era algo más, una disonancia personal con el tipo de depredación que representaba el Martillo, lo que la mantenía alerta. Casa Carmen bullía a la hora del almuerzo. El tintineo de vasos, las conversaciones animadas y el olor a sofrito llenaban el local. Doña Carmen, una mujer robusta de unos 60 años con ojos vivaces y manos trabajadoras, se movía con la eficiencia de toda una vida tras la barra. Conocía a todos, sus historias, sus penas y alegrías. Era la matriarca no oficial del barrio. La normalidad se hizo añicos cuando la puerta se abrió de golpe y 3 figuras corpulentas llenaron el umbral. El Martillo Roca entró el último, su presencia eclipsando la luz del sol. Su chaleco de cuero desgastado, adornado con el emblema de un lobo metálico aullando, parecía absorber la poca alegría del local. El silencio cayó como una losa. Carmen, la voz del Martillo, era grava pura. Necesitamos hablar de la contribución voluntaria para la seguridad del barrio. Sus 2 secuaces, con miradas vacías, se apostaron a cada lado. Doña Carmen se secó las manos en el delantal rostro una máscara de tensa compostura. Javier, ya sabes que las cosas no van bien. Apenas llego a fin de mes. El Martillo soltó una risa seca, desprovista de humor. Todos tenemos que apretarnos el cinturón, mujer, pero la seguridad tiene un precio, y no pagar también. Su mano golpeó la barra, haciendo temblar los vasos, un gesto pequeño pero cargado de amenaza implícita. Piénsalo, volveremos mañana. Se marcharon tan abruptamente como llegaron, dejando tras de sí un silencio espeso y el olor rancio a tabaco y cuero. Los clientes evitaban la mirada de doña Carmen. El miedo era un sabor amargo en el aire. Esa tarde, la llamada llegó a la oficina de Isa. No era de doña Carmen, sino del gerente del proveedor preocupado. Los lobos están asfixiando a la gente, Isabella. Carmen es el alma de ese barrio. Si ella cae... Isa escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la superficie pulida de su escritorio. La línea había sido cruzada. Esto ya no era solo un riesgo calculado en un informe, era una afrenta directa a la decencia, un desafío a su propio sentido del orden. La maquinaria analítica de su mente se puso en marcha. El Martillo había cometido su primer error, había llamado su atención. Isa Montero no creía en la confrontación directa si podía evitarse. La fuerza bruta era el lenguaje del Martillo. Ella hablaría el suyo, el de la estrategia y la disuasión calculada. Al día siguiente, 2 técnicos discretos, empleados de Montero Solutions, instalaron cámaras de alta definición casi invisibles en puntos estratégicos alrededor de Casa Carmen, cubriendo los accesos y la fachada.
No eran las cámaras habituales de vigilancia, eran sistemas avanzados con reconocimiento facial y capacidad de grabación en condiciones de poca luz. Paralelamente, un abogado colaborador de Isa envió una notificación formal a la dirección conocida del taller que servía de sede a los Lobos de Acero. El documento, redactado en jerga legal impenetrable, citaba ordenanzas municipales sobre ruido, ocupación indebida del espacio público por las motocicletas y, de forma velada, aludía a posibles investigaciones sobre actividades no registradas. No era una amenaza directa, sino una advertencia envuelta en burocracia, diseñada para generar inquietud. Cuando el Martillo y sus hombres regresaron a casa Carmen al día siguiente, encontraron a doña Carmen más serena. No estaba sola. En una mesa del rincón, dos hombres de aspecto corriente, vestidos con ropa de trabajo, tomaban café tranquilamente. Eran operativos de Isa, entrenados en observación y disuasión pasiva. Su mera presencia, tranquila pero alerta, cambió la dinámica. El Martillo notó las cámaras, diminutas pero perceptibles para un ojo entrenado en la vigilancia callejera. Frunció el ceño. «Veo que has hecho reformas, Carmen», gruñó, su mirada recorriendo el local. «Solo tomo precauciones, Javier». «Como todo el mundo», respondió ella, su voz firme. El Martillo sintió la resistencia, sutil pero real. No era el miedo paralizante que esperaba. Algo había cambiado. Se acercó a la barra, invadiendo el espacio personal de Carmen. «¿Precauciones contra quién? ¿Contra los vecinos que te protegen?» Antes de que Carmen pudiera responder, uno de los hombres del rincón dejó caer un llavero al suelo. Al agacharse para recogerlo, su chaqueta se abrió ligeramente, revelando la discreta insignia de una empresa de seguridad privada bordada en su camisa. El mensaje era claro. Carmen no estaba sola y su apoyo no era amateur. El Martillo captó la indirecta. Sus ojos se entrecerraron. Esto era nuevo, más organizado, más profesional. Lanzó una última mirada cargada de amenaza a Carmen y se marchó, seguido por sus hombres. No hubo golpes en la barra esta vez, pero la tensión era aún mayor. Había recibido el mensaje, pero no iba a retroceder. Solo cambiaría de táctica. Isa revisó los informes de sus operativos y las grabaciones. La reacción del Martillo era predecible. Escalaría. Necesitaba entender mejor a su adversario y a su organización. Pasó horas analizando datos disponibles públicamente, registros mercantiles opacos, noticias locales sobre incidentes menores atribuidos a la banda, perfiles vagos en redes sociales. Fue entonces cuando un nombre recurrente en los informes policiales asociados a los Lobos llamó su atención: Ricardo Rico Díaz. Antiguo miembro de la Legión Española, expulsado por insubordinación y problemas de disciplina tras volver de una misión en el extranjero. Un hombre con entrenamiento militar, habilidades específicas, pero evidentemente perdido y resentido. Un perfil volátil, pero quizás, solo quizás, recuperable. O, como mínimo, un punto débil en la armadura del Martillo. Isa archivó el nombre. Era una pieza más en el tablero de ajedrez que estaba construyendo en su mente. El Martillo jugaba a las damas, ella jugaba a largo plazo. La respuesta del Martillo no se hizo esperar, pero fue más insidiosa. En lugar de violencia directa contra Casa Carmen, empezaron los pequeños actos de sabotaje y acoso. Pinchazos en las ruedas del coche del proveedor de Carmen, pintadas amenazantes en calles aledañas firmadas con el logo de los Lobos, rumores maliciosos sobre la higiene del local. Intentos claros de aislar a doña Carmen y desgastar su resistencia. Isa contrarrestó cada movimiento con discreción y eficiencia. Su equipo documentó cada incidente, limpió las pintadas antes de que tuvieran impacto y reforzó la seguridad del proveedor. Era una guerra de desgaste silenciosa. Mientras tanto, Isa profundizaba en la información sobre Rico Díaz. Descubrió que, a pesar de su expulsión, conservaba ciertos reflejos de disciplina y un código de honor distorsionado. Era respetado dentro de la banda por su dureza, pero también mantenía cierta distancia, sin participar en los actos más viles. Parecía más un mercenario desencantado que un verdadero creyente en la causa del Martillo. Isa vio una posible fisura. La oportunidad llegó de forma inesperada. Una noche, los Lobos intentaron robar material de una obra cercana, un objetivo fácil y habitual, pero algo salió mal. Quizás una patrulla policial rutinaria pasó en el momento equivocado, quizás hubo una disputa interna. El resultado fue una huida caótica. 2 miembros fueron detenidos y Rico Díaz resultó herido en una pierna durante la fuga, abandonado por sus hermanos en su prisa por escapar.
La noticia llegó a oídos de Isa a través de sus contactos informales. Era el momento. Localizó a Rico escondido en un piso franco miserable en las afueras, automedicándose con alcohol y analgésicos baratos. Isa no fue sola. La acompañaba uno de sus operativos, un ex sanitario militar con experiencia en tratar heridas de combate en entornos hostiles. No entraron por la fuerza, simplemente llamaron a la puerta. Rico, sorprendido y dolorido, abrió apenas, desconfiado. Ricardo Díaz, la voz de Isa era tranquila, profesional. Sé que estás herido y que te han dejado tirado. Mi compañero puede ayudarte con esa pierna. Después tú y yo tenemos que hablar. Rico dudó, su mirada viajando del rostro impasible de Isa al maletín médico del sanitario. El dolor y la humillación de haber sido abandonado luchaban contra su instinto de desconfianza. Finalmente, el dolor ganó. Les dejó pasar. Mientras el sanitario limpiaba y vendaba expertamente la herida, Isa expuso su oferta, sin rodeos. El martillo te ha utilizado y descartado. La policía te buscará por lo de anoche. Tienes dos opciones: seguir huyendo hasta que te atrapen, o te desangres, o aceptar mi propuesta. La propuesta era clara y exigente: tratamiento médico completo y discreto. Un trabajo legal, aunque probablemente duro y mal pagado al principio, en una empresa de logística asociada a Montero Solutions, bajo supervisión estricta. Terapia obligatoria con un psicólogo especializado en veteranos. Ruptura total e inmediata con los lobos de acero. Y a cambio, Isa utilizaría sus recursos para mantener su nombre fuera de la investigación inmediata del robo, siempre y cuando él cumpliera su parte del trato al pie de la letra. No le pidió que testificara ni que traicionara activamente a la banda, solo que se apartara y cooperara pasivamente proporcionando información verificable sobre las estructuras y planes futuros de los lobos, información que ella pudiera usar para anticiparse. Rico escuchaba, su rostro una mezcla de sorpresa, escepticismo y una chispa de algo más. ¿Esperanza? Era una oferta dura, casi una rendición controlada, pero era una salida real del ciclo de violencia y traición en el que estaba atrapado. Miró su pierna vendada, el trabajo limpio y profesional. Miró a Isa, cuya calma parecía inquebrantable. ¿Y si digo que no?, preguntó con voz ronca. Entonces nos vamos y te enfrentas a tu suerte solo, respondió Isa sin pestañear. La elección es tuya, Rico, pero no tendrás otra oportunidad como esta. El silencio se alargó. El peso de años de malas decisiones, de lealtades rotas y de un futuro inexistente pareció aplastar a Rico. Finalmente asintió lentamente. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? La primera pieza del plan de Isa encajaba en su lugar. La rehabilitación de Rico Díaz fue todo menos sencilla. Isa cumplió su parte, consiguió atención médica discreta y un trabajo cargando y descargando camiones en un almacén en el polígono industrial cercano. Era un trabajo agotador y anónimo, un mundo aparte de la adrenalina y la falsa camaradería de los lobos. Las sesiones de terapia con el psicólogo que Isa contrató eran un campo de minas emocional. Rico era un muro de resistencia, resentimiento y desconfianza. Años de disciplina militar chocaban con la anarquía de la vida en la banda y el trauma subyacente que lo había llevado allí. Isa supervisaba su progreso con una mezcla de pragmatismo y una creciente e inesperada paciencia. No esperaba milagros, solo cumplimiento. Rico faltó al trabajo una vez, apareció con resaca otra. Isa fue implacable. Le descontó el sueldo, le añadió horas de terapia. No había gritos ni amenazas, solo consecuencias lógicas y frías. Paradójicamente, esa estructura predecible, aunque dura, empezó a calar en Rico. Era algo que entendía de su época en la Legión, algo que echaba de menos sin saberlo. La información que proporcionaba era inicialmente escasa, reticente, pero Isa era experta en verificar datos. Cuando Rico vio que ella sabía cuándo mentía o cuándo omitía información crucial, empezó a ser más directo. Habló de las rutas de extorsión, de los pequeños negocios de tráfico de drogas de bajo nivel, de la jerarquía interna de los lobos, de la paranoia creciente del martillo. Mientras tanto, en casa Carmen, doña Carmen notó la ausencia de Rico en el grupo del martillo. Un día, Rico apareció por el bar al salir del trabajo, todavía con la ropa sucia del almacén. Pidió un café, pagó y se quedó en la barra en silencio, observando la normalidad del lugar. Carmen, tras una breve duda, le sirvió el café sin comentarios. Al día siguiente, le puso también una tapa de tortilla. No hablaron mucho, pero se estableció una tregua silenciosa.
Otros clientes habituales miraban con recelo, pero la actitud protectora de Carmen hacia su local, y ahora, hacia este antiguo lobo reconvertido, imponía respeto. Isa vio en esta interacción una oportunidad. Propuso a Rico, como parte de su servicio comunitario implícito, ayudar a doña Carmen con pequeñas reparaciones en el local los fines de semana. Arreglar una persiana atascada, pintar una pared desconchada. Al principio fue incómodo. Los vecinos murmuraban. Pero Rico trabajó con una concentración silenciosa, aplicando la misma meticulosidad que usaría para limpiar un fusil. Doña Carmen le ofrecía comida casera. Empezaron a hablar, poco a poco. Ella de sus nietos, él vagamente, de misiones lejanas. La noticia de la deserción de Rico y su nueva vida llegó a oídos del Martillo. Su furia fue volcánica. Lo consideró una traición personal y una humillación intolerable. Si uno podía salirse, otros podrían seguirle. Intensificó la presión. Una noche las ventanas de Casa Carmen aparecieron rotas. Otra vez el coche del proveedor fue vandalizado, esta vez de forma más grave. El Martillo quería demostrar que nadie que desafiara su autoridad estaba a salvo, y que la protección de Isa era inútil. Pero la reacción del barrio fue diferente esta vez. Al día siguiente, varios vecinos aparecieron espontáneamente para ayudar a limpiar los cristales rotos. El proveedor, aunque asustado, siguió suministrando a Carmen, escoltado discretamente por personal de Isa. La intimidación, en lugar de aislar a Carmen, empezó a generar una solidaridad reticente. La gente estaba harta del miedo. La presencia constante pero no agresiva del equipo de Isa y el ejemplo visible de Rico, trabajando humildemente, empezaban a cambiar la percepción. No era una revolución, pero era un murmullo de resistencia. Isa sabía que el Martillo estaba acorralado y por tanto era más peligroso. Necesitaba acelerar su estrategia. Aprovechando la información de Rico sobre una entrega rutinaria de mercancía robada, filtró detalles anónimos y precisos a una unidad específica de la Policía Nacional con la que tenía contactos indirectos. La redada fue un éxito menor, pero significativo. 2 hombres más del Martillo detenidos, mercancía confiscada. El Martillo no podía probar la conexión con Rico o Isa, pero la sospecha lo consumía. Su círculo se estrechaba, la tensión en San Lorenzo era casi física. Todos sabían que algo grande estaba por suceder. El Martillo estaba herido, pero lejos de estar acabado. La presión policial menor y la traición de Rico solo habían avivado su paranoia y brutalidad. Sabía que Isa Montero era la fuente de sus problemas, la estratega invisible que movía los hilos. Decidió que la única forma de recuperar el control era asestar un golpe tan devastador que destruyera cualquier atisbo de resistencia y reafirmara su dominio absoluto. Su objetivo, Casa Carmen, el símbolo de la resiliencia del barrio y el lugar que ahora acogía a Rico. Y el momento, la noche de la plantá, cuando las comisiones falleras del barrio empezaban a montar sus monumentos, una noche de actividad, ruido y relativa confusión que podría enmascarar sus acciones. La información llegó a Isa a través de un Rico visiblemente angustiado. Uno de sus antiguos compañeros, aún dentro de los lobos, pero asqueado por la creciente violencia sin sentido del Martillo, le había filtrado el plan. No era solo vandalismo. El Martillo planeaba quemar el local con cócteles Molotov, un acto de terrorismo vecinal para enviar un mensaje definitivo. «Quiere hacer un ejemplo, Isa. No le importa quién esté dentro», dijo Rico, su voz tensa. Isa sintió un escalofrío, no de miedo, sino de fría determinación. Este era el final del juego. La confrontación directa era inevitable, pero no sería en los términos del Martillo. No habría batalla campal en las calles de San Lorenzo. Su mente trabajó a toda velocidad, procesando la información, evaluando riesgos, diseñando la contraofensiva. Tenía la información sobre el ataque planeado, pero necesitaba algo más, algo que permitiera una intervención legal decisiva y minimizara el riesgo para la comunidad. Recordó fragmentos de conversaciones de Rico sobre las otras actividades del Martillo, negocios más serios que la extorsión de barrio. Conectó esos datos con información financiera oscura que había recopilado previamente y con patrones de movimientos sospechosos detectados por su equipo de vigilancia. La pieza que faltaba encajó. El Martillo no solo dirigía una banda de matones, estaba usando la estructura de los lobos como fachada para mover armas pequeñas para grupos criminales más grandes. Y según los datos, una entrega importante estaba programada para la misma noche del ataque planeado a Casa Carmen, en un almacén abandonado cerca del puerto.
Era la oportunidad perfecta. Isa preparó un dossier conciso pero demoledor. Testimonios indirectos verificados, datos de vigilancia electrónica, análisis financieros y la información precisa sobre la inminente transacción de armas, incluyendo matrículas de vehículos esperados y horarios. Sabía que ir a la policía local era arriesgado. La corrupción o la ineficiencia podían hacer fracasar la operación. Necesitaba a alguien con autoridad, pragmático y quizás con ambición suficiente para aprovechar una victoria de alto perfil. Su elección. El inspector Álvaro Soler, jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito. La reunión fue tensa. Soler, un hombre curtido, de mirada escéptica, escuchó a Isa con los brazos cruzados. Conocía la reputación de Montero Solutions, eficientes, caros y operando en los límites de la legalidad. ¿Y por qué debería creer todo esto, señor Montero?, preguntó Soler, señalando el dossier. ¿Qué saca usted de todo esto? Inspector, la voz de Isa era hielo puro. Lo que yo saque es irrelevante. Lo que usted tiene aquí es la oportunidad de desmantelar una red de tráfico de armas y neutralizar a Javier Roca, alias El Martillo, con pruebas irrefutables, atrapándolo infraganti. Una operación limpia, un éxito para su brigada. Mis fuentes aseguran que la transacción ocurrirá esta noche, coincidiendo con el ataque que planea un local en San Lorenzo para crear una distracción. Podemos evitar ese ataque y cortar la cabeza de la serpiente al mismo tiempo. Le mostró grabaciones de vigilancia de la preparación del ataque a Casa Carmen, junto con los detalles del trato de armas. Soler estudió los archivos. La evidencia era sólida, la oportunidad innegable. El riesgo era alto, pero la recompensa profesional también. Miró a Isa. ¿Sus fuentes son fiables? Mis fuentes me han permitido anticipar cada movimiento de Roca hasta ahora, respondió Isa. La información sobre las armas es precisa. Tiene mi palabra. Soler tamborileó los dedos sobre la mesa. Finalmente asintió. De acuerdo, Montero, pero esto se hace a mi manera. Su gente se mantiene al margen. Nosotros nos encargamos. Entendido, inspector. Solo le pido una cosa. Asegúrese de que la redada en el almacén ocurra antes de que Roca pueda dar la orden de atacar Casa Carmen. Era una apuesta calculada. Confiaba en la ambición de Soler para actuar rápido y con contundencia una vez que viera la oportunidad. La noche de la plantá cayó sobre Valencia con su mezcla característica de emoción festiva y caos controlado. En San Lorenzo, el aire olía a pólvora de petardos esporádicos y a buñuelos recién hechos. La gente empezaba a congregarse alrededor de los monumentos falleros en construcción. Pero cerca de Casa Carmen, la atmósfera era diferente, cargada de una tensión subyacente. Doña Carmen y algunos vecinos valientes mantenían una vigilia discreta, alertados por Isa de un posible incidente. El equipo de Isa también estaba presente, mezclado entre la multitud, comunicándose por canales encriptados, listos para intervenir si el plan A fallaba. A pocos kilómetros, en la desolación industrial cercana al puerto, la operación policial se ponía en marcha. Varias unidades de la Policía Judicial, dirigidas por el inspector Soler, tomaron posiciones silenciosas alrededor del almacén abandonado. Las luces estaban apagadas, pero la vigilancia térmica confirmaba actividad en el interior. Esperaron, pacientes, a que la transacción estuviera en su punto culminante. Dentro del almacén, el Martillo supervisaba la entrega. Cajas de pistolas y munición cambiaban de manos entre sus hombres y los representantes de otro grupo criminal. Estaba nervioso, ansioso por terminar e ir a San Lorenzo a ejecutar su venganza personal. Había dejado a un lugarteniente al mando del grupo que atacaría Casa Carmen con órdenes de esperar su señal telefónica final. Rico Díaz estaba allí en el almacén, no por elección. El Martillo, desconfiando de todos, lo había invitado a la transacción como una forma de ponerlo a prueba, de mantenerlo cerca. Rico sentía el sudor frío en la espalda. Sabía lo que estaba en juego. Había proporcionado a Isa los detalles finales que confirmaban la hora y el lugar exactos de la entrega. Ahora solo podía esperar y rezar para que el plan de Isa funcionara. En el momento en que el dinero cambiaba de manos, las luces cegadoras de los vehículos policiales inundaron el almacén y la orden de Soler resonó por los altavoces. ¡Policía Nacional! ¡Todos al suelo! El caos estalló. Algunos intentaron huir, otros buscaron armas. El Martillo, sorprendido pero reaccionando por instinto, agarró a Rico, usándolo como escudo humano improvisado mientras buscaba una salida. ¡Cúbreme, mierda!, le gritó a Rico, empujándolo hacia la línea de fuego.
Fue el momento decisivo para Rico. Años de resentimiento, meses de lucha interna, la imagen de doña Carmen sirviéndole café, la fría determinación de Isa, todo cristalizó en una fracción de segundo. En lugar de obedecer, se zafó del agarre del martillo con una fuerza inesperada y se dejó caer al suelo, gritando: «Se acabó, Javier. Ya no somos perros de nadie». Su acción, aunque no violenta, descolocó al martillo por un instante crucial. Ese instante fue suficiente. 2 agentes se abalanzaron sobre él, neutralizándolo antes de que pudiera reaccionar. La redada fue un éxito rápido y eficiente. Armas, dinero y criminales fueron asegurados. El martillo, esposado y con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad, fue conducido a un furgón policial. Vio a Rico, de pie, ileso, observándolo con una mezcla de alivio y tristeza. La traición final no había sido con un cuchillo, sino con una elección. Simultáneamente en San Lorenzo, el lugarteniente del martillo esperaba la llamada que nunca llegó. La presencia discreta pero visible del equipo de Isa y la creciente multitud festiva hicieron que su grupo se sintiera expuesto e inseguro. Sin la orden final del martillo, la duda se apoderó de ellos. Finalmente se dispersaron en la noche, confundidos y sin líder. Casa Carmen estaba a salvo. La estrategia de Isa había funcionado. La inteligencia y la legalidad habían vencido a la fuerza bruta. Las noticias de la redada y la detención del martillo corrieron como la pólvora por San Lorenzo. Al principio hubo incredulidad, luego un cauto alivio. Los lobos de acero, descabezados y con varios miembros clave arrestados, se evaporaron. Algunos huyeron, otros simplemente volvieron a la oscuridad de la que habían salido. El reino del terror del martillo había terminado, no con una explosión de violencia, sino con el clic de unas esposas y la firma de un juez. Casa Carmen se convirtió en el epicentro de una celebración improvisada. Doña Carmen, con lágrimas en los ojos, preparó tapas y bebidas para todos. Los vecinos que antes murmuraban, ahora felicitaban abiertamente a Rico, quien aceptaba los agradecimientos con una humildad recién descubierta. Había enfrentado su pasado y había elegido un futuro diferente, y en el proceso se había ganado el respeto, no el miedo de su comunidad. El programa de Isa Montero ganó una legitimidad inesperada. El éxito de la operación policial basado en su inteligencia no pasó desapercibido. El inspector Soler, aunque públicamente se llevó todo el mérito, sabía a quién agradecérselo y mostró una nueva disposición a colaborar en iniciativas de prevención comunitaria. Otras empresas locales, antes temerosas, empezaron a ofrecer apoyo al programa de rehabilitación de Isa, viendo el impacto positivo en la seguridad del barrio. Montero Solutions incluso recibió consultas de otros ayuntamientos interesados en replicar el modelo. Rico Díaz se convirtió en la cara visible del programa. Con el apoyo de Isa, organizó un pequeño taller de reparación de motocicletas, empleando a otros ex-lobos que genuinamente querían cambiar de vida. Enseñaba mecánica básica a jóvenes del barrio, ofreciéndoles una alternativa a la calle. No era un camino fácil. Los viejos hábitos tardaban en morir, la desconfianza de algunos vecinos persistía y las cicatrices del pasado, tanto físicas como emocionales, seguían presentes. Pero ahora había una estructura, un propósito y, sobre todo, una comunidad que, aunque imperfecta, estaba dispuesta a darles una segunda oportunidad. Isa observaba todo desde una discreta distancia. Había logrado su objetivo inicial, neutralizar una amenaza y proteger los intereses de sus clientes. Pero en el proceso algo había cambiado en ella. La fría estratega había descubierto una conexión inesperada con la resiliencia de doña Carmen, con la lucha de Rico, con la vibrante y caótica humanidad del barrio de San Lorenzo. Encontró una satisfacción en construir algo positivo que superaba la emoción de cualquier victoria legal o corporativa. Una tarde, semanas después de la detención del martillo, Isa estaba tomando un café en Casa Carmen. El local estaba lleno, el ambiente relajado. Rico estaba en la barra charlando animadamente con doña Carmen sobre un proyecto para pintar un mural en una pared cercana. Isa sonrió levemente, una sonrisa genuina que suavizó sus rasgos habitualmente controlados. «Parece que has encontrado un nuevo tipo de cliente, Isabela», dijo doña Carmen, acercándose a su mesa con la cafetera. «Quizás», respondió Isa, mirando a Rico y luego a la gente del bar. «O quizás he encontrado un nuevo tipo de propósito». La paz había regresado a San Lorenzo, pero era una paz vigilante, ganada con esfuerzo.
La historia de cómo una estratega corporativa, un ex legionario caído en desgracia y una dueña de bar de tapas se enfrentaron a una banda de motociclistas se convirtió en una leyenda local. Una leyenda sobre segundas oportunidades, sobre la fuerza inesperada de la comunidad y sobre cómo, a veces, la mente más aguda puede ser el arma más poderosa. Isa sabía que los desafíos continuarían, que la redención era un proceso diario, no un destino final. Pero mientras observaba el sol ponerse sobre los tejados de San Lorenzo, sintió, por primera vez en mucho tiempo, una profunda sensación de esperanza. El tablero de ajedrez seguía allí, pero ahora las piezas se movían hacia la luz. Un año después, el barrio de San Lorenzo respiraba un aire distinto. La tensión había sido reemplazada por una cauta normalidad. El taller de Rico, Hierro y Honor se había consolidado no solo reparando motos, sino también bicicletas y cualquier cosa con motor que los vecinos le llevaran. Daba trabajo a 3 ex-lobos más, todos bajo un régimen estricto que combinaba trabajo, terapia y servicio comunitario, supervisado por el incipiente programa de la Fundación Montero, la rama pro bono que Isa había creado formalmente. Casa Carmen seguía siendo el corazón del barrio, ahora adornado con el vibrante mural que Rico y los jóvenes habían pintado, una explosión de color que representaba escenas de la vida local y símbolos de esperanza. Doña Carmen había ampliado ligeramente el negocio, contratando a una chica del barrio para ayudarla. La sombra de los lobos de acero era un recuerdo, una historia que se contaba en voz baja para recordar de dónde venían. Isa visitaba San Lorenzo regularmente, ya no solo como consultora o supervisora, sino como una presencia familiar. Sus reuniones ya no eran solo con Rico para revisar el progreso del taller o con doña Carmen para evaluar la seguridad, sino también para tomar un café, escuchar las preocupaciones de los vecinos, ofrecer consejo estratégico a pequeños emprendedores locales. Había descubierto que aplicar su mente analítica a resolver problemas comunitarios le proporcionaba una satisfacción única. Su consultora seguía prosperando, pero la Fundación Montero se había convertido en su verdadera pasión. Rico se había transformado. La dureza seguía allí, en su mirada directa y en sus manos callosas, pero la amargura había desaparecido, reemplazada por una responsabilidad tranquila. Se había convertido en un mentor improbable para algunos jóvenes en riesgo, usando su propia historia como advertencia y como prueba de que el cambio era posible. Aún luchaba con sus demonios. Las pesadillas de la Legión y los fantasmas de su pasado criminal no se borraban fácilmente, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlos y una red de apoyo. Su relación con doña Carmen era casi de hijo adoptivo, basada en un respeto mutuo forjado en la adversidad. El martirio